a ver, vamos a ver nuestro eh, primero de los siete que hombres que gobiernan el mundo desde la tumba, o qué pensamiento está gobernando al mundo de manera más genérica. Y de todos los siete, este es el de manera más genérica, pero es el que menos nos damos cuenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque parte de nuestro pensamiento, ¿sí? Está muy influenciado con ello porque así nos han enseñado. Este es el pensamiento que más se ha enseñado de todos y, y que, digamos, se ha vuelto más conocido y hasta tiene unos supuestos que la gente los cree como verdad. Entonces, bueno, vamos a disponernos a este tiempo para ello y vamos a iniciar. Entonces, yo voy a iniciar acá compartiéndole pantalla. Vamos a hablar del primero y luego vamos a ir, ir viendo algunos asuntos. Bien, recuerden hacer sus preguntas por el chat. Bien, para ello. Entonces, acá los tenemos. Entonces, vamos a hablar de este primero que es bastante conocido, quien es Charles Darwin. Entonces, bueno, qué bueno a todo y que podamos hoy estar acá juntos en ello. Entonces vamos a ver al primero. Bien, el primero es, sí, eh, Charles Darwin. Bien, pero, sí, vemos que Dios tiene un plan, ¿sí? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Bien. Entonces yo sé que acá en alguna, ya no recuerdo en cuál, de pronto Sara se acuerda, pero en alguna, creo que hace poco, no sé, ¿De vimos, cuál? por qué Dios creó al hombre, ¿cierto? Sí. Sí, cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre, y ese es el plan de Dios. Sí, cuando ellos dijeron en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces ellos quisieron hacernos para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quisieron hacerlo para que Jesucristo pudiese vivir un nuevo nivel de amor que no existía antes del principio. Bien, antes de Génesis 1:1. Bien, y ese es el plan de Dios, que su Hijo, sí, el Padre, el plan del Padre es que su Hijo viva a un nivel de amor mayor. Bien, pero para eso nos tuvo que hacer libres, ¿sí? Y por eso, entonces, teníamos que, pues, decidir realmente, voluntariamente obedecerlo, no solo en pensamiento, en sentimiento, sino también en acción. Es decir, no solo en mente, emociones, sino también en voluntad. Bien. Bien, pero como decimos mal y pecamos, ¿sí? Entonces se empieza a afectar la creación. La palabra de Dios nos dice que la creación ha sido afectada por el pecado y vemos unos ejemplos acá, como pues la familia entró en la poligamia, en la idolatría, la idea religiosa y en la tiranía, el gobierno civil. Bien, son consecuencias del pecado del hombre. Bien, entonces el hombre estaba separado de Dios, ¿sí? Pero entonces Dios, ¿sí? Había diseñado una forma de producir la libertad. Y es que un ser libre, libremente, pudiese decidir conociendo la verdad. Y para ello, entonces, tenemos los siete principios de libertad que ya los vimos la sesión anterior. Y entonces vamos a ver el primero, la individualidad de Dios en todas las cosas. Es la individualidad de Dios en todas las cosas, ¿sí? No es la individualidad de nosotros, ¿sí? Aunque nosotros tenemos individualidad, pero es dada por Dios en nosotros, ¿bien? Cada uno de nosotros ha sido diferente, ¿sí? Pero iguales entre nosotros e iguales ante Dios en dignidad, pero plenamente también diferentes, ¿cierto? Cada uno con una forma, ¿sí? De ser para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Bien, entonces el principio uno es la individualidad de Dios en todas las cosas. ¿Quién se opone a este principio?
a lo que Dios puso de él en cada cosa, Charles Darwin. Bien, ¿por qué? Porque Dios diseñó cada cosa con algo de él. Bien, ha puesto su individualidad en cada cosa. Cada cosa que existe habla de Dios. Por eso Romanos 1 nos dice que los atributos de Dios, su gran poder y divinidad se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Bien, entonces, eh, acá Darwin con la teoría de la evolución, entonces afecta el diseño de Dios para cada cosa. Bien, entonces tenemos la idea de lo que propone Darwin. Darwin fue un naturalista británico, digamos, un ayudante de naturalista exactamente, que se hizo famoso gracias a un libro que publicó que se llamó El origen de las especies, y donde propone una teoría que es la teoría de la evolución. Darwin entonces creía que durante millones de años todas las especies de plantas habían evolucionado de un ancestro común. Bien, ahora veamos quién era Darwin. Darwin en realidad conocía de Dios, pero eh, él era un naturalista y criaba palomas mensajeras. ¿Bien? Entonces él criaba palomas mensajeras y su hija le ayudaba en eso. Bien. Su hija contrae una enfermedad, ahora sabemos que era la enfermedad que le da a la gente por transmisión, ¿sí? De las palomas. Él no sabía y su hija muere a los 10 años. Bien. Él no puede superar la pena del duelo de la muerte de su hija y le echa la culpa a Dios. Bien. Por lo tanto, deja, sí, de tener una idea de Dios y se pone, pues, a pelear con Dios, ¿sí? Por, pues, la muerte de su hija. Bien. Bien, luego, pues, él consigue un trabajo como ayudante de expediciones naturalistas, ¿sí? Y en una de esas llegan a las Islas Galápago en Ecuador, en estas islas que han estado un poco fuera, digamos, sin la influencia del hombre. Por lo tanto, entonces hay una gran riqueza natural allí y él allí hace unas observaciones, ¿sí? Y propone entonces una teoría. Él básicamente, sabiendo criar palomas mensajeras, entonces tú puedes saber qué cosas cambiarle para que la paloma, digamos, genere un tipo de color de pluma o de acuerdo a cómo esté en las jaulas, entonces ella va a poder volar hacia un lado más probable que hacia el otro, es decir, va a ir más hacia el norte que hacia el sur o al este que al oeste. Entonces, él, sabiendo criar palomas y cómo variar algunas de el concepto de cría de palomas, entonces, luego de observar unos pájaros allí, unos pinzones, y verles que tienen su pico, unos más grandes y otros más pequeños, entonces, y observar cómo se alimentaban de las semillas que caían de las palmas, dependiendo, él solo estuvo 3 semanas allí en Galápagos, pero él ve que era la zona, el tiempo ya donde habían caído los chamizos de palma sobre la playa y por lo tanto las semillas estaban bajo los chamizos, por lo tanto él ve que los pinzones que tuviesen el pico un poquito más largo, pues tuviesen más ventaja para alcanzar las semillas, mientras que los de pico corto no las iban a alcanzar. Entonces él dice, esto es un cambio que tiene y luego extrapola, ¿sí? Este cambio, ¿sí? A una teoría de que todo lo que ha existido se ha dado a partir de cambios por al azar durante millones de años. Bien, entonces él inclusive pone al hombre en esa categoría, creía que el hombre evolucionó y
entonces que es parte, digamos, de la evolución. Pero Darwin realmente propone esa teoría, pero luego, ahí mismo en su libro, hace una evaluación de su teoría. En la página 160 de su libro original, dice que si en algún momento se logra comprobar algo que exista sin los cambios sucesivos en un orden lógico uno tras otro, por lo tanto la teoría pues no fracasaría por completo, dice él. Bien, bien. Entonces esto es lo que dice Darwin. Pero Dios pues obviamente nos enseña que Él nos ha creado. Bien, bien. Entonces Dios nos ha creado. Y veamos acá algunas de las ideas de Darwin. Él dice que la evolución ya había sucedido y que por eso las especies que existen son las que han logrado por selección natural al azar vivir sobre las que se han extinguido. Bien. Y que todas, pues estas especies vienen de un ancestro común. ¿Sí? Estos cambios pues, han sido graduales, requiriendo mucho tiempo, y ese mecanismo se llama la selección natural. Entonces, que venimos de uno solo y de a partir de ese uno, entonces ha habido cambios para generar las nuevas especies. Bien, bien, eso es lo que dice Darwin y que pues todas estas millones de especies pues pasaron por ese proceso de ramificación llamado especiación y de una especie pues pueden surgir otras especies. En orangutanes, simios, ¿sí? Entonces empiezan a ver ideas a partir de Darwin. Esto es, lo dice el libro del mundo. El apéndice es un saco completamente deformado que ayuda a digerir las plantas, pero en los seres humanos no, porque nosotros pues no nos comemos esas plantas de los orangutanes, entonces es algo que ya no usamos, pero lo usamos cuando éramos simios. Bien. Bien, esa es la idea que empieza a darse para soportar la evolución. Hoy sabemos pues que el apéndice sí se usa, es un gran productor enzimático. Bien, bien. Entonces empezamos a ver estas ideas. ¿Cuál es la mentira de Darwin? Que el hombre es un animal que ha evolucionado de formas de vida anteriores. ¿Y cuál es la verdad de Dios? El hombre fue creado, sí, por Dios, sí, y destinado a la eternidad. Bien, bien. Entonces, bien, yo sé que fui rápido por allí, porque hemos escuchado el tema de la evolución, pero ahora sí lo vamos a ir mirando paso a paso. ¿Mm? Vamos a ir pensando el tema de la evolución. Entonces, primero tenemos que ver por qué se empezó a enseñar el tema de evolución, porque pues Darwin no fue el primer libro que salió acerca de que Dios no existía, ¿sí? No, pero el libro de Darwin sí fue lanzado en un momento en que ya el problema filosófico, sí, de que Dios no exista, pues se había pasado a mucha más gente. Bien, entonces llegó en el momento justo, ¿sí? Y por eso se aprovechó. El mismo Darwin en su libro escribe que pues esta es una teoría, no es algo comprobado, no tiene investigación, es solo una teoría. Bien, él no investigó, sino él solo hizo una teoría y empieza a extrapolar esa teoría a diferentes casos naturalísticos. Bien, eso fue lo que él hizo. Pero, ¿cuál era el pensamiento de esa época? Entonces, tenemos que ver qué sucedió. Antes de los griegos, antes de la escuela de Jonia, la idea de pensamiento de la gente respecto a el conocimiento era totalmente místico. La idea mística vino desde Babel, ¿bien? Es decir, desde Génesis 11. Todo tiene que ver con los dioses. Y esa fue la idea que predominó hasta los griegos de Jonia. Uno que otra nación trató de encontrar algunas cosas, entonces vemos los indios en el tema de la matemática, también los árabes, ¿sí? En el tema de la geometría,
o las naciones tratando de buscar, pero a la larga no se llegó a desligar de la idea mística. Solo con la escuela de Jonia, entonces vemos algo que sí empezó a cambiar el pensamiento, ya produciendo un pensamiento o un conocimiento que no viene como consecuencia de los dioses. Entonces, ese fue Tales de Mileto, en Mileto, y con Anaxímenes y Anaximandro. Bien. Cuando Dios le revela a Anaximandro la regla de medir, entonces ahora ya no solo podemos describir la creación de manera cualitativa, es decir, cuáles son sus características, sino también de manera cuantitativa, es decir, podemos medir y hacer cálculos, hacer matemática, hacer cómputos, hacer geometría, bien, y a partir de ello, entonces empezamos a descubrir que las matemáticas, ¿sí?, es el lenguaje de Dios para explicar lo que Él ha creado, que lo ha creado con un orden. Entonces, los griegos lo que hicieron fue descubrir que hay órdenes, ¿bien? Que hay órdenes y que esos órdenes se van dando con la matemática y que el orden de la matemática corresponde a la filosofía. Es decir, para que la matemática sea ordenada, pues tiene que haber un pensamiento filosófico. Bien. Entonces, por eso, si hay un orden de las cosas que existen, pues tiene que haber un orden, ¿sí?, en los dioses. ¿Sí? Entonces, los griegos no dejaron de ser paganos en sus dioses, ¿sí? Pero sí aplicaron las ideas de que los dioses tienen orden y ahí viene toda la idea de los órdenes de la mitología griega, ¿bien? Que no existían antes, ¿bien? Bien, entonces esa es la idea griega, ¿bien? Esa idea pues es la que se enseña y ese era el pensamiento que había, ¿bien? Pero una vez viene el Señor, entonces ahora hemos sido los creyentes en Él libres de la ley del pecado y de la muerte, ¿bien? Y aunque no éramos científicos, aunque la creencia en Cristo era una idea de las clases bajas, sí lo que se hizo es que ahora, sí, hemos sido liberados de la afección del pecado al entendimiento. Por lo tanto, empezamos a entender las cosas de una manera diferente como humanidad, ¿bien? Y luego, sí, ese conocimiento, sí, de la palabra escrita, de la revelación de Dios escrita, de la Biblia, pues empezó a estar en la gente, ¿bien? Hasta que luego la Biblia fue prohibida y ahí ya solo quedó ese conocimiento, ¿sí?, con el clero, ¿bien? Entonces ahora el clero es el que tiene el monopolio del conocimiento en el caso del Imperio Romano, ¿bien? En el caso de las demás naciones, pues ya lo tenían porque tenían un componente místico. Entonces los sacerdotes de esas religiones, pues tenían el poder del conocimiento. ¿Ok? Pero, sí, en Grecia se rompe ese poder, pero hasta que se prohíbe la Biblia, entonces ahí se recupera el poder por parte de la idea religiosa, del clero religioso, pero con una diferencia fundamental, que el clero religioso tenía la palabra, tenía la Biblia, ¿bien? Es decir, que tenían las instrucciones en la Biblia comprobables. La Biblia ha sido escrita para que sea comprobada. La Biblia no es un libro de la forma de pensar, no es un libro de filosofía. Trata de filosofía, pero no es un libro de filosofía. ¿Sí? Trata de ciencia, pero no es un libro de ciencia. Bien, la Biblia, sí, es la verdad, sí, en principios de todos los conocimientos. Bien, es la ley es escrita para ser probada y comprobada. Por lo tanto, se podían comprobar las cosas que decían la Biblia. Bien. Y con el pensamiento de la ciencia, entonces, y la matemática, entonces se podían comprobar. Bien. Pero ese conocimiento solo estaba en los curas. Bien. Bien. Esa es la idea que había. Bien. Y así, entonces, desde que la Biblia es prohibida, entonces la libertad está en conflicto con, sí, con la ley. Bien, ese es el periodo de la historia que se llama libertad en conflicto con la ley. Bien, ¿por qué? Porque
la ley civil controló la libertad que nos da la palabra. Entonces están en conflicto. Bien. Y ese es desde el año 320 hasta cuando ya, digamos, el clero, o sea, Constantino forma la iglesia cristiana como oficial del imperio, y hacia el 380 cuando se prohíbe la Biblia que hizo Jerónimo. Bien, desde allí, sí, estos años 300 hasta 1382 es libertad en conflicto con la ley o lo que llaman los seculares la Edad Media o el oscurantismo, los místicos. Bien, entonces los seculares lo llaman Edad Media y los místicos lo llaman oscurantismo. ¿Por qué? Pues porque ya no hubo misticismo, ¿sí? Solo los curas, ¿sí? Tenían el control del pensamiento y solo se estaba buscando a un solo Dios, ¿sí? Solo se hablaba de un solo Dios, ya no había una idea mística. Bien, bien. Entonces, en 1382, John Wycliffe publica la Biblia en inglés y ahora otra vez la Biblia está hacia la gente. Bien, bien, pero entonces vamos a hablar allí de ese periodo. Los curas, Dios los usó para copiar la Biblia en los monasterios y para proteger la palabra. Bien, ¿por qué? Porque ante el poder tiránico del Estado, ¿sí? Ellos perseguían y perseguían a los cristianos, pero ante el martirio de los cristianos seguían habiendo cada vez más y más cristianos. ¿Mm? Entonces, Constantino dice, no, ¿sí? Para que me apoyen a mí, mis políticas, que ya las habíamos visto, que era que Constantino quería que la capital del Imperio Romano no fuese Roma, bueno, o al menos la sede de gobierno del Imperio Romano no fuese Roma, sino la ciudad donde él nació, que es Bizancio, a la cual le había puesto el nombre de Constantinopla, ¿sí? Que es la actual Estambul. Entonces, ante esa política, pues él deja de perseguir a los cristianos y vuelve el cristianismo como religión oficial de Roma. Bien, bien. Entonces, ante la opresión tiránica, ¿sí? Del gobierno en contra de los cristianos y de su palabra, entonces Dios usa a Constantino providencialmente para proteger a la palabra y a los cristianos. ¿Mm? Entonces ahora los cristianos están protegidos, porque ya no lo están matando, pero sobre todo la palabra. Bien, ahora la palabra va a ser copiada a lo largo de 1000 años. Pero hasta ahí llega la idea somera de lo que pasó en este periodo. Bien, porque no fue que solo ellos copiaron, ¿sí? Ellos copiaron la Biblia, sí, pero la usaron para pensar, ¿sí? Entonces, ahí es donde se prepara todo el trasfondo de pensamiento de la humanidad en los curas pensando lo que dice la Biblia, ¿sí? Con las demás áreas del conocimiento. Bien. Entonces, viene toda esta preparación de los curas, era dentro de ellos mismos, ¿sí? No era disponible a la gente, hasta que viene el movimiento escolástico, ¿bien? Los escolásticos, ¿bien? Y los escolásticos es, como su nombre lo indica, pues es escuela, ¿sí? Hagamos escuelas. Y básicamente que este movimiento lo que hizo fue parte de ese conocimiento, ¿sí? Ahora se lo podían enseñar a los hijos de los nobles, ¿bien? Entonces empezaron a enseñarle ese movimiento escolástico. Y por lo tanto, al querer enseñarle a los hijos de los nobles, entonces un sacerdote los nobles tenían como su sacerdote, ese sacerdote debía saber de todo un poquito, ¿bien? Entonces, para poder enseñar a esas personas. Entonces, una consecuencia del movimiento escolástico fue el enciclopedismo. El enciclopedismo es un movimiento de pensamiento donde los curas católicos entonces saben de todo un poquito. Por eso de ahí viene la palabra enciclopedia, ¿sí? Y viene la idea cíclope, ¿sí? De algo muy grande, ¿sí? O sea, que tienen mucho conocimiento, ¿bien? Entonces, el enciclopedismo fue la preparación de los curas a finales, desde el año 1100 al año 1300 con el movimiento escolástico de los benedictinos, eh, y, y ahora pues saben de todo. Bien, bien. Pero luego, entonces, de ese pensamiento,
Ahora los nobles saben, pero no todos los nobles saben. Entonces, ya no solo eran enseñanzas en los lugares de habitación de los nobles, en sus castillos, ¿sí? Por parte de los curas, sino que se organizaron, ¿sí? Escuelas en los monasterios. Por lo tanto, también estos nobles y amigos de los nobles burgueses, ¿sí? No necesariamente nobles, empezaron a ir a estas escuelas en los monasterios. Y allá pues les empezaron a enseñar idiomas, leyes, derecho romano, ¿sí? Diferentes materias, ¿bien? Y ese fue, digamos, con lo que se hizo realmente conocido el enciclopedismo. Bien, bien. Entonces ahora hay gente que sabe, ¿sí? Algo. Pero luego los hijos de ellos, ¿sí? También necesitaban ser educados y las siguientes generaciones también. Entonces ya algunos de ellos, ya no curas, también empezaron a enseñar, o algunos burgueses, algunos sirvientes que también fueron enseñados, empezaron también a enseñar sin ser curas. ¿Bien? Y ahí se inicia entonces un nuevo movimiento de pensamiento que es la ilustración. La ilustración es ilustremos a la gente. ¿Bien? La ilustración no era decirle todo el conocimiento, sino solo una parte de manera fácil y explicada. ¿Bien? Porque, ¿para qué? Para que la gente sepa algo y de esos que de la ilustración, los mejorcitos pues fueran a las escuelas monásticas para seguir ampliando el enciclopedismo. Bien, esa era la idea. Bien, pero entonces ya los estudiantes no solo eran nobles, ya no solo eran burgueses, sino también, pues, tuvo acceso a la ilustración, pues, más gente. Bien, ya después de unos siglos, entonces, de la ilustración, la gente supo y supo conceptos y siguió enseñándolos. Pero ya como no fueron enseñados por los sacerdotes, ya, digamos, el tema de Dios siguió en la ilustración, sí, pero ya no como base del conocimiento. ¿Bien? Sino como Dios existe, ha revelado el conocimiento, pero no está en todos los conocimientos, ¿sí? Como sí lo enseñaron los sacerdotes, ¿sí? Y no es la base de todos los conocimientos, pero no eran seculares todavía. Ya después, en Francia, nace un movimiento, ¿sí? Debido a lo sucedido, lo que estaba sucediendo con la tiranía y el mal gobierno de Luis XV y su esposa María Antonieta, queriendo ellos tomar el control católico del papado y, y pues no gobernando civilmente la nación. Entonces, pues viene lo que es la Revuelta Francesa y allí es cuando se pierde la idea de Dios en el conocimiento. Y se inicia un movimiento que ya venía dándose desde antes, ¿sí? Pero allí en esta revuelta francesa es donde ya, digamos, es público este movimiento que es el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Poder dividir el conocimiento, ¿m?, en partes. Entonces, ¿qué creen los racionalistas? Dios no existe, porque si Dios es lo que representan los reyes y los reyes tan mal que se han comportado con el pueblo, por lo tanto Dios no existe. Por lo tanto, el conocimiento existe y el ser humano puede conocerlo. Y el conocimiento entonces, ¿qué es? La suma del conocimiento de cada ser humano. Por lo tanto, existe un todo que es el conocimiento y está dividido en diferentes raciones, ¿sí? En cada ser humano, unos con más ración que otros, ¿bien? Unos tienen más conocimiento que otros, pero el conocimiento es la suma del conocimiento de cada persona. Por lo tanto, pues no se necesita Dios, ¿bien? Y esa es la idea predominante a inicio de los 1800, ¿sí? En lo que es Francia y la región de Francia y Alemania y Suiza, esa parte, ¿bien? Más la frontera belga de Francia y alemana de Francia. Bien, bien. Ahí era como esa forma de pensar. Bien, bien. Entonces, esa era la situación. En los 1859, pues Darwin presenta ello, ¿sí? Presenta esta idea y ya han pasado, ¿sí? eh, tres generaciones. Darwin es
la tercera generación, ¿sí? De esta generación que pensó en racionalismo. Bien, el racionalismo entonces es dividir un todo en partes. Bien, viene la palabra ración. Bien, ¿qué quiere decir dividir un todo en partes? Y implica que el conocimiento es uno solo y se ha dividido en partes. Bien, el racionalismo pues no es un principio bíblico, no debemos confundirlo con el razonamiento, que el razonamiento no viene de la palabra ración, sino de la palabra razón. Bien, y razón es quien tiene las evidencias de la verdad, es quien tiene la razón. Entonces, ese era el pensamiento que estaba, ¿sí? En Francia, con la gente que estaba pensando, uno de esos era, ¿sí? En Francia, Alemania, ¿sí? En estos sectores, ¿bien? Entonces, allí, ese es el pensamiento que está cuando Darwin presenta la teoría de la evolución, ¿bien? Bien, entonces, ¿qué sucede? Yo ya esto lo había explicado un poquito antes, pero en alguna vez creo que lo explicamos, pero como hay personas nuevas, debo volverlo a explicar. Como les comenté alguna vez, el profesor, sí, el maestro se va a encontrar a sí mismo enseñando el 80% lo mismo, sí, el otro 15% un poquito más allá de lo mismo, sí, y el otro 5% profundizando, sí, en investigación para tener nuevo conocimiento. Bien, pero, sí, pero esa es la verdad. Entonces vamos a enseñar esto que yo creo que algunos ya lo han sabido, pero pues vamos a mirar. Entonces Dios nos dio en la Biblia las instrucciones, ¿sí? Para vivir en cada nación, ¿sí? Las instrucciones comunes para vivir en las naciones, ¿bien? Y nos dio 7 códigos de leyes que son pues las 7, ¿sí? Partes de una nación, ¿bien? Entonces, en la Biblia tenemos las leyes para estas 7 partes y por eso las naciones tienen estas 7 partes. Recordemos que los semitas agrupaban su matemática de agrupación en conjuntos en base 7, ¿bien? Es decir, en semanas. Bien, una agrupación de base 7 es una semana, por lo tanto, para ellos el número 7 era que se completó, se llenó, ¿sí? La completitud es el número 7. Por eso, pues Dios les da 7 códigos de leyes, ¿sí? Y esas leyes, pues las tenemos desde la Biblia y son leyes para todas las naciones para, ¿sí? Entender los principios básicos para ser una nación y ser libres. Y así estábamos, ¿sí? Eso está en el Antiguo Testamento, los cristianos lo vivieron, lo aplicaron ya sin la afección el entendimiento por el pecado, ¿sí? Y ahora con un entendimiento libre. Y así empezamos a ser los líderes en cada parte de las naciones por el desarrollo, ¿sí? De la aplicación de las leyes de Dios, ¿sí? Un ejemplo, pues lo que acabo de decir del movimiento escolástico, hay que enseñarle a la gente, ¿sí? El conocimiento, ¿bien? Entonces, bueno, entonces hay que enseñar, ¿bien? Eso es un principio bíblico. Entonces, éramos los líderes en todo, porque solo era aplicar una de las leyes y pues ya había libertad para la gente. Por lo tanto, los creyentes en Dios, pues eran los líderes, la iglesia tenía el conocimiento y pues impartía el conocimiento a el resto, ¿bien? Bien, y así fue hasta Darwin, ¿bien? Cuando llegó Darwin, entonces estas 7 partes de la nación, ¿sí? Pues fueron afectadas. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, nosotros éramos los líderes de cada una de esos 7 constituyentes, pero lo perdimos, ¿sí? Y básicamente se perdió por, ¿sí? 2 libros con los cuales se hicieron 2 dogmas. Bien, entonces vamos a ver el primero. El primer libro es este. Los anales del mundo, ¿sí? La historia, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, Macabeos y el Nuevo Testamento. Bien. Un libro de James Ussher, publicado en Inglaterra. Bien. Bien, pero para entender el libro de James Ussher, entonces no voy a hacer la explicación larga, voy a hacer porque tengo una presentación para eso, pero es larga, entonces vamos a hacerlo corto. Entonces, lo que estábamos hablando, que ya algunos acá lo han escuchado, y vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué se produce ese material. Bien. Mm, entonces, ese material, entonces, de nuevo, vamos a volver atrás a Constantino. Constantino, entonces,
pone el cristianismo como la religión romana. Ahora nombra a sus amigos políticos como curas, sacerdotes, por eso se llama curas. ¿Por qué se llaman curas? Porque ellos eran curadores, ¿sí? Entonces ellos lo que hacían era repartir la tierra, contratar a los agrimensores para que midieran la tierra y autorizar a quien le daban la tierra. Bien. Entonces ahora esos se convierten en los sacerdotes, ¿sí? Y pues no era gente cristiana devota, sino eran los amigos politiqueros de Constantino. Entonces ese es el clero de la iglesia. Bien. Entonces la cristiandad, ¿sí? eh, su punto máximo, sí, para esa época fue hasta que Constantino puso el cristianismo. Y pues allí el cristianismo empezó en Roma, en todo el Imperio Romano, pero pues la cristiandad bajó, pero hubo siempre un remanente a través de las generaciones que se mantuvo en cristiandad y no en cristianismo. Bien, un ejemplo de ello lo pueden ver en el libro La Iglesia Peregrina. Bien, eh, Pablo se llevó, aquí veo a Pablo, Pablo se llevó uno de ellos, no sé si ya se lo leyó. Bien, entonces ahí vemos cómo desde esa época siempre ha habido un remanente que ha seguido la cristiandad, ¿sí? Y que no siguió el cristianismo. Bien, bien. Pero entonces, listo, empieza el cristianismo, control de la iglesia, todo esto, y ya vemos que fue providencial para que la iglesia y la palabra no desaparecieran. Pero toda esta época hasta Wycliffe. Cuando Wycliffe hace su Biblia en inglés, traducida de la Biblia de Jerónimo del latín, Jerónimo es llamado por Dios a evangelizar a su clase, él era de clase alta, era un lingüista, la clase alta hablaba latín, entonces, pues no, la Biblia está en hebreo y en griego, ¿sí? Y ya toda en griego, ¿sí? Pero aunque la Biblia estaba en griego y la clase alta hablaba griego, no era su lengua madre. Bien, entonces, pues no iban a estudiar en griego, iban a estudiar en latín. Entonces Dios manda a Jerónimo a hacer la Biblia en latín, que es lo que se conoce como la Vulgata latina. Cuando Jerónimo saca la Biblia, entonces, claro, eso es una gran noticia, pero una noticia que no le conviene a los politiqueros, al clero, que tenía el poder centralizado y que la clase alta era el que donaba, los nobles, los príncipes, los ricos, los burgueses donaban a la iglesia. Y ellos pues tenían, con esa plata, hacían las construcciones, con ese dinero, hacían las construcciones de los monasterios, vivían ellos, ¿sí? Todo ello. Entonces, pues no le convenía a ellos que alguno de esos donantes leyese la Biblia de Jerónimo en latín, en su lengua madre, y se diera cuenta que el clero no está haciendo lo que dice la palabra. Bien, porque aunque ellos copiaron, sí, y la Biblia fue fuente para el conocimiento en los monasterios, no fue la fuente para el clero. Bien, o sea, para los jerarcas de la iglesia. Bien, entonces, pues no les convenía. Por lo tanto, ahí es cuando el clero dice que el idioma oficial de Dios, que el idioma del cielo es el latín. En el cielo se habla latín, pero ya sabemos que no, que en el cielo se habla español. Ahí sí, Jimmy y Rubia, ahí sí lo sentimos, pero sí, en el cielo se habla es español, no, no portugués, sí, pero ustedes entienden español, ¿no? Bien, entonces, ellos dijeron, no, se habló latín. Entonces, ahora las misas son en latín y se prohíbe la Biblia. El que lea la Biblia se vuelve loco. Bien, esa fue la idea. Y la Biblia es prohibida desde el año 386 hasta, sí, 1960. Bien. En el Concilio Vaticano II se levantó la prohibición de la Biblia para la religión católica, la religión romana. Bien, entonces, ahora ya pueden leer la Biblia. No se les anima a leerla, pero ya la pueden leer. Entonces, y no te vuelves loco. ¿Qué sucedió entonces? Cuando Wycliffe pone la Biblia en inglés, ¿sí? Traducida de la de Jerónimo, pues la gente empieza a aprender a leer, escribir y a saber que el clero no está haciendo lo que dice la Biblia, e inicia el movimiento,
¿sí? de pensamiento religioso, que es el puritanismo o los puritanos. Vamos a purificar la iglesia. Por eso Wycliffe es la estrella de la mañana de la reforma, el primer reformador. ¿Qué es la reforma? Poner la Biblia en las manos de la gente. Entonces, el primer reformador Wycliffe y empieza el movimiento puritano. A la larga, ellos pues no pueden por el gobierno civil. Wycliffe quiso que su padrino, que era presidente de la Cámara de los Lores, a través de una ley, obligara a los jerarcas de la iglesia a obedecer lo que dice la Biblia, pero la cristiandad no es algo externo, ¿sí? La cristiandad es algo interno. Entonces, pues no puede. Luego, Wycliffe se vuelve cura y dice a ver si dentro de ellos mismos él puede enseñarles para que haya una reforma y haya una purificación de la iglesia y la iglesia deje de ser corrupta. Tampoco puede porque hay demasiado poder en Roma. Bien. Y y entonces, pues Dios le revela que tiene que pasar lo mismo que le pasó a él. Cuando Wycliffe lee la Biblia en latín, la de Jerónimo, ¿sí? Entonces entiende que la iglesia está haciéndolo mal, ¿sí? Y entiende entonces que debe traducir la Biblia al idioma de la gente, ¿sí? Porque la gente no habla latín. Entonces, por eso es que él traduce la Biblia del latín al inglés. Bien. Bien, entonces la gente empieza a saber que Roma está mal y empieza el movimiento puritano en Inglaterra durante 3 siglos, ¿sí? 2 siglos, durante 2 siglos. Y allí, bueno, exactamente 7 generaciones, 140 años, ¿sí? Allí, entonces vienen estas 7 generaciones pensando esto hasta que ellos deciden que no van a seguir insistiendo en una reforma, sino que se separan, se independizan en la religión de Roma, haciendo un acta de independencia en Canterbury a través del arzobispo de Canterbury. Entonces, ellos se independizan y el rey, pues Enrique VIII, rey de Inglaterra, pues es fiel al Papa, pues persigue a los independentistas, matan a varios curas, ¿sí? Y bueno, en eso están, ¿sí? Pero eh, Enrique VIII pues estaba en problemas porque no tenía un hijo varón y solo heredaba el hijo varón, entonces siempre tenía hijas mujeres. Sus primos estaban detrás del trono, querían envenenarlo, ¿sí? Entonces, y con estos vientos de separación de Roma, siendo que España se había encontrado una huaca en América y eran los reyes católicos que le estaban dando ese oro y esa plata a Roma, por lo tanto van a hacer una guerra contra Inglaterra. Bien, entonces esa guerra pues la iba a perder Inglaterra. Entonces él, para que no haya guerra, pues él eh, pues se quiere casar o sea, le toca casarse con Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel la Católica. ¿Sí? Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Y se va a casar con Catalina, pero allí entonces con Ana Bolena, que sí era voluptuosa, Catalina era flaca, langaruta. eh, entonces, Ana Bolena, que sí era voluptuosa, se creía que las mujeres voluptuosas podían dar hijos varones. Entonces, pues él quiere estar con Ana Bolena, pero Ana Bolena quería ser reina. Entonces, no, le dice que sí, pero si es reina. Entonces, él, pues, se emborracha el día de la boda y no consuma el matrimonio con Catalina, ¿sí? Y él dice, primero mi trono, ¿sí? Sí, primero mi trono, aseguro mi trono, así sea un rey en el exilio. Bien. Entonces él dice, yo prefiero que Ana Bolena me dijo un hijo varón a desagraviar, a agraviar a los reyes de España. Entonces él no consuma el matrimonio con Catalina y pide el divorcio al Papa. El Papa, pues obviamente no le va a dar el divorcio, aunque en derecho, sí, pues sí le debieron dar el divorcio a Enrique VIII. Eh, y entonces el Papa le dice que no. Entonces Enrique VIII apoya a los independentistas. Y ahí se forma la Iglesia Nacional de Inglaterra. Bien, bien. Entonces esto yo sé que ya algunos lo han escuchado, pero sé que otros no. Entonces, bueno. Entonces, bueno, ya luego, entonces tenemos a la Iglesia Nacional de Inglaterra, una iglesia que se separa, el sigma inglés, el sigma anglo, exactamente, y se separan las naciones anglo, o sea, Gran Bretaña, de, de
Roma en lo religioso. ¿Bien? Y forman su propia iglesia. Pero la cabeza de la iglesia es el rey. Por eso se llama Iglesia Nacional de Inglaterra. ¿Bien? Y hacen esta iglesia nacional donde la cabeza es el rey. Pero el rey tiene muchos asuntos, entonces encarga el segundo en la línea de mando de la iglesia, es el arzobispo de Canterbury, porque esos fueron los que se independizaron. Es decir, el papa inglés es el arzobispo de Canterbury que le reporta al rey. Bien, y esos son los anglicanos hoy. Entonces, la estructura que hace el arzobispo de Canterbury es que por cada nación de Gran Bretaña, pues va a haber un prelado. Entonces existía el prelado de Escocia, de Inglaterra, de Gales y de Irlanda. El prelado de Irlanda era James Ussher, el autor de este libro. ¿Bien? Entonces James Ussher dice que él era un historiador y un hombre muy erudito, hace este libro, Los Anales del Mundo. Vamos a volverlo a compartir acá para que veamos que es de James Ussher. Hace este librito, ¿sí? Que se llama Los Anales del Mundo, ¿sí? Em, Dedicado al origen del tiempo y su continuidad desde el principio, ¿sí? Hasta, ¿sí? El rey, básicamente, ¿bien? Hasta su tiempo actual, ¿bien? Y es un libro de historia, ¿bien? Entonces, los católicos dicen no, esos anglicanos son una farsa, ¿sí? Porque ellos no están con la tradición de la cual venimos nosotros los romanos, que nosotros, la Iglesia de Roma, viene desde la tradición de Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dio a Pedro las llaves de la iglesia, ¿bien? Y nombró a Pedro como el primer papa, cosa que no es correcta. El primer papa fue hacia el año 600 después de Cristo, ¿sí? Pero esa es la idea que tienen los católicos de argumento para decir que los anglicanos es una farsa. Por lo tanto, los anglicanos necesitan un mejor argumento que ese. Y como James Ussher era historiador, pues hace este libro. Y él entonces empieza a estudiar la historia, empieza a estudiar las genealogías del Génesis. Y ese libro inicia diciendo que eh, eh, la creación fue eh, el 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo, a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Sí? Bien, ahí empezó la creación. Bien. Y él se atreve a dar una fecha exacta de la creación, el 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo, y terminó el 29 de octubre del año 4004, el 28 de octubre, perdón, del año 4004 antes de Cristo. Bien. Y él entonces dice que hay 6 días de creación y el séptimo Dios descansó. Bien, y eso es lo que él propone. Bien, y se viene desde esa fecha hasta sus días contando cada año, ¿sí? En forma de análisis. En forma de análisis es un párrafo. Entonces tenemos un párrafo de lo que sucedió cada año. Bien, entonces no hay un análisis de causas, consecuencias, no hay un razonamiento de las evidencias, no. Es una descripción, es una infografía, bien, de lo que sucedió. Es como una crónica. Bien. Bien, entonces básicamente 2019, incendios forestales, 2020, COVID, 2021, vacunación, 2022, vuelta a la realidad, 2023, ascenso de el progresismo socialista, ¿sí? 2024, ¿qué vamos a hacer? 2025, empecemos a hacer algo y 2026, ¿nos alcanzará o caeremos en el socialismo? Bien, en eso estamos. Bien. Entonces, él hace una infografía de cada año hasta llegar a sus días. Bien, a los días de Enrique VIII, de él mismo. Bien, bien. Sí. Después de Enrique VIII, o sea, no inmediatamente, sino después, ¿sí? Después de Enrique VIII, pero a los días presentes de la Iglesia Anglicana. Entonces, él hace ese libro, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? Puedes decir que si los católicos vienen desde Pedro, pues él lo que quería comprobar en este libro era que Enrique VIII era descendiente directo por la línea de la primogenitura desde Set. Es decir, que era el primogénito del primogénito del primogénito desde Set hasta Enrique VIII. Es decir, que él era el hijo, ¿sí?
de toda la línea antes de él eran los primogénitos hasta Set. Hijo, 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 primogénito. Si él lograba entonces comprobar algo de eso en su libro, entonces, pues la verdadera iglesia eran los anglicanos y no los romanos, porque pues ellos venían desde Pedro, pero ahora los anglicanos venían desde Set. Bien, y esa es la idea del libro. Entonces, para eso es que él hace ese libro. Bien, pero un siglo después, pues esa pelea se diluyó, los anglicanos siguieron por su lado, los romanos siguieron por su lado y ya. Bien, hasta que viene el segundo libro, El origen de las especies, por ¿sí? Medios de la selección natural. ¿Sí? Bien, o la preservación favorecida de las razas en una vida del azar. Bien, por Charles Darwin. Bien, bien. Entonces se publica esto en 1860 en Inglaterra. ¿Sí? Ya había pasado este problema entre las ideas de las dos religiones. Ya Darwin no era creyente, estaba peleando con Dios, apoya las ideas racionalistas. Bien, bien, y eso sucede. Bien, pero ¿qué hace la iglesia? Toda la iglesia, ¿sí? Todas las diferentes tipos de iglesias cristianas, ¿sí? Reaccionan de la misma manera. Porque Darwin decía que Dios no existía y que todo lo que existe es a través de cambios al azar, mutaciones al azar durante millones de años. Bien, entonces, em, la creencia que venía acerca de la creación, inclusive desde los griegos y desde los hebreos, era que había pasado mucho tiempo y que Dios había creado. ¿Bien? eh, Dios para los hebreos, el Dios verdadero, y pues para los griegos sus dioses, pero que había pasado mucho tiempo. Pero cuando Darwin dice Dios no existe y se necesitan millones de años, la iglesia responde en lugar de razonar lo que Darwin estaba diciendo, respondió diciendo no, Darwin está mal porque la creación fue el 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 6 de la tarde. Bien. Entonces, la iglesia copta, evangélica, ¿sí? Local, católica, ¿sí? Reformada, bien, toda la iglesia, bien, eh, hace lo mismo. Y dice, Darwin es mentira porque la creación fue el 22 de octubre del año 4004. Y le dan el valor de verdad al libro de Ussher. Cuando le damos el valor de verdad a el libro de Ussher, eso se llama un dogma, porque un dogma es atribuirle a algo el valor de verdad sin evidencias. No, eso es verdad, la creación fue en el 4004 y entonces esa es la verdad y eso es lo que vamos a enseñar a los cristianos en los institutos bíblicos y Darwin es mentira. Bien, entonces la iglesia, que era los líderes en cada una de estas 7 partes de la nación, ahora no tiene cómo defender este pensamiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene evidencias, porque es un dogma. Bien, entonces no hay evidencia. Entonces, al no poder defender tu pensamiento ante el conocimiento, entonces la iglesia se guarda en el templo y abandona todas las otras partes de la nación, entre ellas la educación. Bien, ¿qué hacen entonces los racionalistas? Hacen lo mismo que hicieron los cristianos, ¿sí? Exactamente lo mismo. Apenas Darwin saca, ¿sí? Que Dios no existe, ¿sí? Los racionalistas no analizan, no razonan lo que dice Darwin, ¿sí? Sino que dicen Darwin es verdad, ¿bien? Y hacen un dogma, ¿bien? Pero como nosotros abandonamos la educación, ¿sí? Entonces, los racionalistas, los seculares, toman la educación. Bien, estos seculares habían sido muy influenciados por algunos de estos pensadores que vamos a ver más adelante. ¿Mm? Eh, y Darwin a su vez influenció a otros. Pero entonces, ahora
los seculares sin Dios han tomado la educación, que nosotros la abandonamos. Y entonces así enseñan a la gente diciendo que la evolución es verdad. Bien. Entonces se hicieron dos dogmas. Bien. Tanto el dogma de la creación en el año 4004, ¿sí? Porque evidentemente sí ha pasado tiempo y mucho tiempo, ¿sí? Pero también el dogma de la creación, perdón, el dogma de la evolución, ¿bien? Sin analizar lo que estaba diciendo Darwin, sin explicarlo. Y así fue, ¿sí? Desde que Darwin publica hasta, ¿sí? Los 70, ¿sí? Después de la llegada del hombre a la luna, debido a lo que hicieron las misiones Apolo y las misiones Survivor, entonces empezamos a pensar como que lo que dijo Darwin no es verdad, ¿bien? Y empezamos a mirarlo, ¿bien? A mirar un poco más y a razonar un poco más eso. Asimismo, pues también empezamos a recuperar ese liderazgo de esas 7 partes de la nación, ¿bien? Entonces, en esos finales del siglo XX, ¿bien? Esa generación del 80 al 2000 fue enseñada en estos dos conceptos. Hay que recuperar los principios de Dios para esas 7 partes de la nación y también, sí, pues hay que analizar que la evolución pues es mentira, sí, y pues que Ushel también es mentira. Bien, bien. Entonces, eso es lo que ya habíamos contado un poco antes, pero ¿cuál es la idea? La evolución, entonces, generó a través de la educación un pensamiento, ¿sí? Y la gente empezó a pensar basado en la filosofía de la evolución, ¿sí? A partir de un dogma de manera religiosa. No me refiero a que hicieron a Darwin Dios, no, ¿sí? No, no hicieron una religión, sino pensaron de manera religiosa. El pensar de manera religiosa, ¿sí? Es, sí, que sabes cuál es el Dios. Y ellos entonces lo que dijeron era, sabemos que no hay Dios, ¿sí? Pero no aceptaban cualquier otra idea para validar si Darwin estaba correcto o no. ¿Bien? Entonces, no se aceptaba. Hasta que, sí, pues hubo suficiente evidencia a finales del siglo XX que, pues podemos afirmar que no es así. Voy ahora a compartir un poquito, ¿sí? Un aspecto eh, de la evolución. De la evolución podemos hablar muchísimo, pero voy a compartir las bases más, más conocidas a partir de la evolución. Entonces, permítanme acá un momentito, voy a compartirlo acá. Entonces vamos a compartir estas bases, ¿sí? Acerca de la evolución. Bien, la refutación de las principales ideas en que se basa la evolución. Vamos a mirarlas, ¿sí? Acá tenemos las principales ideas. Ahora, ¿sí? Estas son las ideas que se han dado para decir que la evolución es verdad, ¿sí? Pero vamos a ver por qué no son verdad. Bien, recuerden que no se hizo al inicio un análisis. O sea, también los seculares no dijeron, bueno, venga a ver, metámosle ciencia, esto que está diciendo Darwin es verdad. No, se aceptó tal cual, ¿sí? Ya hacia finales del siglo XX, ¿sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta que, hey, eso que dijo Darwin no es verdad. Entonces empezó a ver los que querían seguir sin Dios, pues a tener unas ideas y los que sí se oponían a Darwin, pues necesariamente tenían que saber que había Dios, ¿sí? Porque precisamente la evidencia cada vez daba que había Dios. Entonces vamos a mirar algunos aspectos técnicos un poquito acá de la evolución. Entonces lo primero es el tema de los pinzones. Y recordemos que allá en Galápagos él ve los pinzones, entonces dice, no, este pico largo y más delgado puede alcanzar las semillas que están bajo los chamizos, ¿sí? En el verano, mientras que en el invierno, que no hay ya chamizas, ya las semillas no están, entonces podría comer, no, entonces estos son los diferentes pinzones y sus formas de los picos. Bien, entonces él dice, ok, entonces con el tiempo el pinzón que no pueda alcanzar las semillas va a desaparecer,
¿sí? Por lo tanto, entonces se va a extinguir y por lo tanto, entonces las especies que existen hoy son las que la selección natural aún no ha extinguido. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que Darwin piensa? Porque no puedo decir que entienda, porque entender es saber el diseño de Dios. Entonces él piensa y dice, entonces todo es por selección natural. Por eso su libro se llama El origen de la especie, de las especies mediante la selección natural. Bien, bien. Entonces, esto es lo que vemos. Pero analizando ya después a Darwin y observando, hay varios trabajos, ¿sí? Muy buenos en analizando esos mismos pinzones, ¿sí? Y ya se comprobó que los cambios en los picos son fluctuaciones cíclicas. No como Darwin dijo que ya ese pinzón tenía ese pico, siempre lo va a tener, por lo tanto se va a morir, y el otro siempre lo va a tener, y no. Recordemos que los picos, ¿sí? Se van haciendo a través del calcio, ¿sí? Y lo que se observó, ¿sí? Fue fluctuaciones dependiendo, ¿sí? El clima. Y eso se dio, ¿por qué? Y vamos a ver la providencia de Dios allí. Yo no sé si acá hicimos alguna vez, creo que sí hicimos, ¿no, Sara? Geografía providencial o nunca lo hemos hecho. Sí, 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 la ¿Sí? hicimos en el año 24, Ah, sí, bueno. señor. Entonces, recuerden en geografía providencial que vimos En febrero del el fenómeno 24. del niño, ¿cierto? Sí, ¿En dónde se sí. descubrió el fenómeno del niño? En el desierto de Atacama, en el Perú, ¿cierto? Porque allá no llueve, ¿sí? Pero ¿cómo los niños pudieron saber que iba a llover, ¿sí? Y si no había nubes en el cielo. Entonces se descubrió el fenómeno del niño, ¿bien? Y Galápagos está ahí nomás, ¿sí? Por lo tanto, ya después, recuerden que Darwin solo estuvo 3 semanas en Galápagos, ¿sí? Ya después de hacer un barrido, ¿sí? De al menos 21 años, 3 periodos de fenómeno de niño, ¿sí? Se dieron cuenta que lo que Darwin había dicho no era que esos pinzones tenían ese pico, sino que dependiendo si eso es temporada de 7 años era la seca, entonces ellos desarrollaban, ¿sí? Los nuevos, no los viejos, pero los bebés iban a desarrollar un determinado tipo de pico, ¿sí? Darwin no comparó las edades de los diferentes tipos de pico, ¿sí? Entonces, dependiendo qué era, entonces desarrollaban una u otra pico, ¿sí? Entonces, pues ya se desvirtuó lo que Darwin dijo, ¿bien? Los cambios en los picos son fluctuaciones cíclicas, no evolución. Bien, eso ya está comprobado por la ciencia. No prueban la aparición de nuevas especies. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Darwin? Él pensó en la selección natural, pero acá vio la selección natural, digamos, la selección natural según él, porque no existe como tal una selección natural, ¿sí? Como tal, pero según él, en los pinzones. Entonces él lo extrapoló a interespecies. Entonces dijo, por selección natural, entonces hubo un cambio y a partir de muchos cambios, entonces se produce una nueva especie. Entonces, eso fue lo que él dijo y lo llevó a especies. Recuerden que él era criador de palomas, ¿sí? Entonces, claro, usted entrenando las palomas, variándole algunos de los entrenamientos, pues puede lograr que vuelen hacia un lado o hacia el otro. Entonces, él pasó eso, pero ya a un orden superior que es interespecie, ¿sí? Entonces él dice, o sea que todos venimos de una especie que cambió, pero si yo echo más para atrás, o sea que todos venimos de uno solo, ¿sí? De un ancestro en común. Bien, eso es lo que dice Darwin. Y pues Darwin tenía dos opciones al razonar la naturaleza, ¿sí? Dos ojos, una nariz, dos ojos, una nariz, dos ojos, una nariz. O el diseño de dos ojos, una nariz es un diseño funcional dado por Dios, o todos venimos de alguien que tiene dos ojos y una nariz. Bien, ambas respuestas son lógicas, ¿sí? Pero solo hay una verdadera, y es que el diseño, ¿sí? Dos ojos, una nariz es funcional, ¿sí? Y acá voy a remitirme al gran filósofo colombiano Francisco Maturana, ¿bien? El gran filósofo colombiano Francisco Maturana dijo, ¿sí? Dijo dos frases muy grandes. Equipo que va ganando no se cambia, ¿bien?
¿cierto? Pero eso ya lo han dicho los argentinos, pero a él le preguntaron, bueno, pero usted ¿por qué tiene la misma nómina todo el tiempo? Y bueno, pues porque ganamos, ¿cierto? Porque equipo que va ganando no se cambia. Es decir, que si el diseño es bueno, pues ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Cierto? Si el diseño funciona, déjelo y mejórelo un poquito. Y eso es la idea de los pinzones, ¿sí? Hay que tener el diseño e irlo mejorando poco a poco, ¿sí? Esas mejoras son esas selecciones intencionales que vamos haciendo para mejorar el diseño, ¿bien? O las aplicaciones de ese diseño, ¿bien? Entonces, pues si el diseño, dos ojos y una nariz funciona, pues ¿para qué lo cambio? ¿Bien? Entonces, acá con los pinzones se exageró la idea de los pinzones para probar toda la evolución. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo inicialmente a Darwin pensar de esa forma, ¿bien? Pero era muy fácil estudiar los pinzones, ¿sí? Y pues ya se estudió y se pues desvirtuó esta idea de los pinzones de Darwin. Bien, bien, veamos otra. El experimento Miller-Urey, bien, este es uno de los más clásicos que se usa para decir que la evolución es verdad. Sí, recuerdo mucho a este filósofo, a este astrónomo pagano secular Carl Sagan en Cosmos enseñando este experimento. Y básicamente el experimento Miller-Urey básicamente fue simular en un laboratorio químico las condiciones que debía haber tenido la atmósfera para que exista la vida que tenemos. ¿Bien? Que debía tener la atmósfera. Bien. Entonces, lo que vemos es que el experimento usó una atmósfera que suponía que debíamos tener, que era rica en metano y amoníaco. Pero ya vimos que nuestra atmósfera no fue rica en metano ni amoníaco, sino en oxígeno. Y la reacción del oxígeno con amoníaco es inmediata. Hay una combustión, todo se hubiese quemado. ¿Sí? Y segundo, la reacción del oxígeno con el amoníaco es inmediata. Hubiera habido hidróxido de amonio. ¿Bien? Y no hay. ¿Bien? Entonces, ellos pensaron que como tenemos una vida orgánica, pues necesitamos, y la mayoría de compuestos orgánicos son hidrocarburos y nitrogenados, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener metano y amoníaco para que haya vida, ¿sí? Entonces, ellos dicen la atmósfera debió haber tenido metano y amoníaco, ¿sí? Y hacen el experimento y efectivamente en su experimento, ¿sí? Pueden producir algunas amidas, ¿sí? Y algunos aldehídos. ¿Bien? O sea, unas reacciones químicas que sirven para la vida. Bien, pero ya sabemos que no. Ya sabemos que nuestra atmósfera no era rica en metano ni en amoníaco. Básicamente, ¿qué hicieron ellos? Una reacción química en laboratorio y la extrapolaron como si ese hubiese sido la atmósfera terrestre. Pero nuestra atmósfera es súper rica en oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es decir, nosotros estamos hablando de, ¿sí? 21% de nuestra atmósfera es oxígeno. ¿Bien? Y también nitrógeno, 3% de hidrógeno. Entonces, de nitrógeno, perdón. Ese es el aire, ¿no? 73% nitrógeno. Entonces, claro, el nitrógeno sí podría haber hecho amoníaco, pero no encontramos amoníaco, encontramos es nitrógeno. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera no tiene hidrógeno. Las cantidades de hidrógeno son cero. ¿Sí? ¿Por qué nuestra Oscar, atmósfera no tiene perdóname, hidrógeno? es que Porque el hay un... hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es el elemento más liviano. ¿Y qué sucede con los elementos livianos? ¿A dónde se ponen? Arriba. ¿Y qué pasa? Nuestra atmósfera no tiene un sello, se escapa. Todo el hidrógeno se nos ha escapado. ¿Mm? Nuestro hidrógeno en forma de gas no tenemos. Nosotros producimos hidrógeno a partir del agua, porque el hidrógeno que teníamos reaccionó con agua, ¿sí? Reaccionó con el carbono formando hidrocarburos, reaccionó con el oxígeno formando agua, ¿sí? Y el hidrógeno libre se fue al espacio. Bien. Por lo tanto, no pudo haber amoníaco. Bien, bien, entonces ya se desvirtuó. No demuestra entonces cómo surgió la vida. Bien, pero este experimento se cita mucho, ¿sí? Bien, se sigue citando, ¿sí? Sí, pero ya vemos que es incorrecto, pero se sigue citando. Aún se sigue enseñando como evidencia del origen químico de la vida. Bien.
¿sí? Este experimento de Miller-Urey. ¿Por qué? ¿Por qué si ya no, sí, es verdad? ¿Por qué si sigue enseñando? ¿Mm? Porque la educación se hace con una filosofía de educación sin Dios. Entonces, ¿quién hace los currículos? Pues los que no creen en Dios, ¿sí? Entonces, les dicen, oye, pero eso no es cierto. Y dicen, sí, es verdad que no es cierto, pero lo que sabemos es que la evolución es verdad, pero para explicar la evolución es muy complicado, entonces, pues vamos a explicarlo de esta forma, aunque no sea cierto, total, estamos explicando algo que es verdad, que es la evolución, ¿sí? Totalmente falso, ¿bien? Entonces, se sigue enseñando, ¿sí? Hace poco vi un video de YouTube de Neil deGrasse, eh, un científico gringo eh, negrito, y pues volvió a citar esto, pero esto es obvio que ya pues no se enseña, ¿bien? No se debe enseñar, pero está en todos los libros de texto, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Por la filosofía de educación. Por lo tanto, necesitamos una filosofía de educación que sí nos enseñe correctamente, ¿sí? Acá tenemos entonces un currículo de introducción a la química providencial que Dios me permitió terminar el mes pasado y ya lo tenemos disponible. Bien, entonces esa es la forma. ¿Sí? ¿Cómo vamos a enseñar química bien? Sí, pues tenemos que hacerlo con una filosofía de educación cristiana. Esto pues dirigido a colegios y especialmente a la educación en el hogar, el homeschool. Ya tenemos un currículo que nos enseñe química, pero con Dios. Bien, bien, muy bien. Entonces, eso vemos. Veamos una tercera, el árbol de la vida. Bien. El árbol de la vida es que toda la vida vino de uno solo, de un ancestro común y de ahí empezó por mutaciones al azar todas las especies, ¿cierto? Pero, sí, este es una carátula de un libro, ¿sí? De un texto para ciencias naturales. ¿Bien? Pero ¿qué vemos? La evidencia molecular y fósil no respalda un único árbol evolutivo universal. Es más, quien dio esta evidencia ha sido el mayor paleontólogo de la historia, Stephen Jay Gould. Totalmente secular, no cree en Dios. ¿Mm? Bien, pero él dijo, no, Darwin se equivocó, no es así. ¿Sí? Para que ustedes miren, Darwin dijo, la pirámide es así, había uno y de ese uno fueron saliendo todos. Pero a través de la paleontología hemos descubierto que no, que es al revés. ¿Sí? Que es así. Antes habían más formas de vida de las que hay ahora. ¿Sí? Por eso tenemos algo que se llama la explosión del Cámbrico. ¿Sí? Bien, 100 millones de años, en 100 millones de años se produjeron muchas especies que por evolución pues no se pudo haber dado porque sería esa cantidad de especies, 100 millones de años sería muy poco tiempo para que por azar se diera tanto orden. Bien, entonces realmente antes había más especies y ahora hay menos. Dios las ha ido extinguiendo. Bien, gracias Dios. ¿Para qué las extingue? Para darnos recursos a nosotros. Bien, las discrepancias entre árboles basados en ADN, entonces aquí no son árboles vegetales, sino árboles de la vida, bien, basados en ADN, proteínas y morfología, cuestionan esa narrativa tradicional. Ahora, antes por morfología podíamos decir, bueno, hay cosas que se parecen, ¿sí? Dos ojos, una nariz, dos ojos, una nariz. Pero ahora en ADN, ¿sí? Después del ordenamiento del genoma humano, ¿sí? Pues ya la cosa es muy diferente. ¿Bien? Para que se den una idea, el genoma del trigo, ¿sí? Es 5 veces más grande que el genoma humano. ¿Sí? Por eso es que a la gente, ¿sí? Que, que le da eso del comer trigo y le hace daño de estómago, ¿sí? Em, entonces, es por eso, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque ¿cuál debía ser el genoma más largo, más grande? Pues el del ser humano. ¿Mm? Pero no, el genoma de trigo es más grande. Es mucho más grande, ¿sí? Pero tiene menos información, pero es más grande. ¿Mm? Bien. Es decir, el trigo es una computadora muy grande con una tarjeta de procesador muy básica. Un computador viejo. Mientras que nosotros tenemos una computadora mediana, nosotros somos una computadora mediana con una buena tarjeta. Bien, bien. Y así, entonces, hay discrepancias en la idea del árbol de la vida. Cada vez más
con el ADN, se está talando este árbol. Bien, bien. Cuarto, los diagramas de homología. Estos son los diagramas de que venimos del chimpancé, del mono, y están estos diagramas. Pero encontramos evidencia fósil de estos, ¿sí? Y de este, pero nunca de este. ¿Sí? No hay ese eslabón entre la idea del homínido y la idea del humano. No existe. No se ha encontrado. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque le llaman el eslabón perdido porque sigue perdido. ¿Y por qué está perdido? Porque nunca lo van a encontrar, porque no existe. Bien, ello. Ya con la tecnología que tenemos de paleontología y con la probabilidad, ya debíamos haber encontrado al menos unos cuatro ideas de esto y no se han encontrado. Bien. Entonces, esto se extrapoló, se dijo así. Entonces, venimos del mono. ¿Por qué? Porque el diseño se parece en el cuerpo al mono. Entonces, nosotros venimos del mono. Bien, bien. Pero la Biblia es clara que no venimos del mono. Recordemos el verso cuando vimos creación. ¿Cuál es la palabra que usa Dios en Génesis 1:27? Sí, bara, que quiere decir crear. El hombre fue hecho sin materia prima existente. Sí, por eso usa la palabra bara. Bien, entonces fue creado. Sí, no viene de materia prima, fue por el poder de la palabra de Dios. Bien, entonces estas similitudes anatómicas, sí, no prueban que hubo un ancestro común. Sí, bien, pero hay similitudes anatómicas. Es lo que podemos, por ejemplo, ver, sí, más adelante lo vamos a ver con los caballos, sí, o con los insectos. Bien, la homología se define circularmente. Es decir, parece que evolucionaron de un ancestro y se dice que evolucionaron de un ancestro porque se parece, ¿sí? Pero es un pensamiento circular. ¿Tenemos evidencia? No, pero se parece. ¿Nos parecemos más a los homínidos? Sí, claro, ¿sí? Correcto, eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Bien. Recuerden cuando vimos Génesis 1, en Génesis 1, ¿qué era la serpiente, no? Entonces, estos son las serpientes. Mire, esta es la serpientica, esta que está acá, estas dos. Estas son serpientes, seres de pie y con mente. Ah, cierto, estas fueron las serpientes. Pero aquí de estas serpientes no pasó acá porque estas serpientes las volvió Dios las llevó a arrastrarse. Bien, bien. La evidencia genética no siempre coincide con la morfológica. Bien, correcto. El caso de el trigo. Bien, sí, no tenemos las mismas. Bien, entonces tampoco es correcto. Los embriones de Haeckel, este es muy conocido, ¿sí? Entonces Haeckel puso diferentes especies y estudió sus embriones, la embriología, ¿sí? Pero hoy sabemos qué fue lo que sucedió. Haeckel falsificó y exageró sus dibujos. Bien. Pero esto se sigue usando en los textos, ¿sí? Pero ya sabemos que esto fue lo que pasó, ¿sí? La evidencia real muestra diferencias importantes en los embriones. Obviamente, pues un embrión es algo muy pequeño, se está formando, ¿sí? Bien, y estamos viendo un diseño similar, ¿sí? Pero eso no prueba que vengamos de un ancestro común, ¿sí? Lo que vemos es que aunque tengan una que otra similitud, su ADN es tan diferente, ¿sí? Bien, que necesariamente no vinieron de alguien en común. Precisamente al contrario, lo que estamos viendo es la especificidad del diseño. Bien, eso es lo que estamos viendo cada vez más en la embrionología. Bien, bien. Veamos la polilla moteada. Esto es otro aspecto que ustedes van a encontrar en la evolución. Entonces, la polilla moteada es que esta polilla se oscurecía de acuerdo a la corteza del árbol para mimetizarse. Bien. Ya se comprobó que estas fotos fueron montajes, ¿sí? Polillas muertas en troncos. Los experimentos que se han hecho, ¿sí? No representan lo que sucede en la naturaleza. No hay una evidencia, ¿sí? De que la polilla se oscurezca, ¿sí? Para ponerse a descansar en los árboles. ¿Bien? No. Eso se asoció luego a unos líquenes, pero ya se experimentó y cuando no había líquen, se comportaban igual que sin líquen, que con líquenes. Bien, entonces ya los experimentos, sí, ya no comprobaron eso. También ya se sabe que fueron puestas allí, sí, y se usa como evidencia aún pese a las limitaciones. Bien, este es otro caso. Y estoy solo hablando de los más famosos porque hay más casos. O sea, estoy hablando de los casos que aún se usa, porque por ejemplo está el hombre de Piltdown.
Y el hombre de Pindown sabemos que fue un fraude, ya no se pone en los libros, ¿sí? Pero estas todavía se ponen, ¿sí? Bien, bien. Entonces, ¿por qué? Porque quien hizo el hombre de Pindown ya confesó, ¿sí? Acá, ¿sí? Ya se ha sabido, ¿sí? Por inferencias de terceros, por experimentos científicos, pero pues los autores no han confesado. Bien. El Archaeopteryx. El Archaeopteryx es este que está acá, ¿sí? Este pequeño, ¿sí? Y básicamente se han encontrado fósiles, ¿sí? De reptiles, dinosaurios, ¿sí? Y entonces este era como un ave, pero, ¿sí? Entonces lo asociaron a un dinosaurio terápodo, es decir, que solo caminaba con estas dos, porque pues esta ave solo camina con estas dos. Entonces dijeron, ah, este es el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, ¿sí? Bien, entre los reptiles y las aves. Bien, bien. Eh, pero eso dijeron, ah, o sea que las aves provinieron de los reptiles, ¿sí? Esa es la idea que tenía la evolución. ¿Sí? Pero ¿qué vemos en la Biblia? ¿Mm? Que las aves estuvieron primero que los reptiles. ¿Sí? Las aves no necesariamente descienden de los dinosaurios, ¿sí? La evidencia fósil incluye aves al mismo tiempo de esos dinosaurios. Entonces ya tenemos evidencia fósil que ya habían aves cuando estuvieron los dinosaurios. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que no descienden de ellos, ¿sí? Ah, se parece más a lo que dice la Biblia. Bien, muy bien. Y también tenemos evidencia fósil ambigua, algunas, entonces, que lo ven como solo se ve, digamos, que tienen dos patas. Entonces, algunos dicen, no, era un dinosaurio, era un reptil, y otros dicen, no, era un ave. Entonces, hay ambigüedad en estas ideas. Bien. También Stephen Jay Gould participó, hizo un análisis de esto y dijo, no, definitivamente los fósiles que vemos como aves son, o sea, que los ponemos como si fueran aves descendientes de dinosaurios, son aves en realidad, pero no podemos comprobar que vengan de los dinosaurios. Bien, bien. Los caballos. Entonces, en los caballos sí hemos encontrado muchos fósiles. Bien, sí, de diferentes tipos de especies con una característica parecida, ¿sí? En su esqueleto. Bien. Y entonces se creyeron que eran fósiles prehistóricos, ¿sí? Bien. Pero, pues básicamente ellos dijeron, este pasó a este, pero lo que vemos es 5 cambios y ya está el caballo. Bien. Al analizar la complejidad, ¿sí? Genética, ¿sí? Vemos que hay o sea, o sea, para que eso sea verdad, tiene que haber pasado más tiempo y haber más especies intermedias. Bien. Ahora ya se comprobó que esos fósiles no eran prehistóricos de millones de años, sino históricos, ¿sí? Tenían de 3000 años antes de Cristo en adelante, ¿sí? Bien, y básicamente se refiere a los caballos de la Gran Seca, que fue una muerte que tuvo diferentes animales en la gran sabana mongólica, de Mongolia, y, eh, y no mongólica, sino mongoloide, y y entonces, pues ahí ya se desvirtuó un poco esta idea. La existencia de múltiples linajes no fue un progreso lineal y aún en los libros, pues se ponen esos 5 aspectos. El 9, el hombre de Java y el hombre de Pekín. ¿Sí? La evidencia fósil humana es fragmentaria y su interpretación está sesgada al poner ¿sí? Al ser humano acá con los homínidos. Claro, hay un diseño parecido, ¿sí lo ve? Sí, claro, sí, pero se exagera la claridad del registro humano. Básicamente, no, estos son seres humanos, pero muchas veces son homínidos. ¿Bien? Se exagera eso y en los libros de texto, pues, se presentan de manera muy segura. Bien, cosa que ya con el genoma lo hemos empezado a desvirtuar. Y el ADN basura es que encontramos en el genoma mucho ADN, ¿sí? Que no sabíamos qué era y dijeron, claro, ese es el ADN basura y es el ADN que usamos las especies anteriores a nosotros, ¿sí? Y entonces eso dijo, claro, eso prueba la evolución. Pero nuevos descubrimientos han mostrado que el ADN basura sí tiene, no es basura, sino sí tiene funciones
como tal. Esto ha debilitado la narrativa darwinista en lugar de enfatizarla. Y como esto ya aparece después del genoma, ya en los 2000, entonces ya que es cuando está en el ocaso la evolución, entonces ha sido como un puntillazo, no final, pero que está enterrando a la evolución muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los conceptos básicos de la evolución son incorrectos, pero no los enseñan. Se enseña en una forma de dogma, ¿sí? Y la educación científica debería ser más crítica y abierta a alternativas. Bien, muy bien, entonces vemos allí cómo el pensamiento de la evolución quita la individualidad de Dios en cada cosa, porque si Dios no fue el creador, no dejó de sí en cada cosa que existe. Entonces el pensamiento evolutivo nos va a servir ahora para decir somos animales, ¿sí? Todo vino por azar, entonces no hay verdad. Si todo vino por azar, no hay verdad. Yo puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque como todo vino por azar, no hay verdad. Pero entonces los mismos evolucionistas se contradicen. Porque si todo vino por azar, ¿cómo puedes confiar en lo que estás pensando, en tu conclusión, que sea verdadera? Si no hay verdad. Entonces, ¿cómo confías en que la evolución sí haya existido? Hoy, ¿sí? La evolución en los grandes círculos científicos, ¿sí? Ya no es aceptada como antes. Antes de 1980, el 85% de los científicos eran evolucionistas. Hoy el 21%. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se han alejado por la gran cantidad de evidencia en contra de la evolución. Bien, entonces lo que vemos ahora es que todo lo que existe tiene un orden muy grande. Y para que exista un orden tan grande, por azar es imposible. Es más, la mayor evidencia a la evolución, en contra de la evolución, es, sí, que ya sabemos, sí, que ha pasado mucho tiempo desde el evento creacional y ya pudimos saber cuándo fue, hace unos 13.800 millones de años. Entonces, wow, mucho tiempo pasó, ¿cierto? Sí. Pero para que exista la evolución como la conocemos, con la vida que conocemos hoy y con las variables que conocemos hoy, que son más de 2.000 variables para la vida, que tienen que estar en el valor exacto durante todos esos años, ¿sí? ¿Cierto? Por azar es prácticamente imposible. Se necesitarían 11 veces más de tiempo. El problema para la evolución es que ya no hay más tiempo. Ya sabemos cuándo empezó el tiempo. Bien. Entonces, entre más descubrimos, hay más variables. Bien. ¿Sí? Entonces, hemos amplificado por 10 el número de variables para la vida. ¿Sí? Habían unas 200 antes de 1980, ¿sí? Y Darwin solo tenía 8 variables para la vida. Darwin no conocía la célula, no conocía las amidas, no conocía las proteínas, no conocía la morfología química. Bien, todo eso se necesita para la vida. Entonces, Darwin solo tenía 8 variables para la vida. ¿Sí? Hoy existen 2.000, más de 2.000 para la vida. Por lo tanto, el azar no funciona. Tiene que haber un diseño. Tiene que haber alguien que hizo matemática y que creó esto o hizo esto con una inteligencia tal que la matemática la comprueba. Bien, muy bien. Entonces me pasé un poquito, ¿sí? Yo por eso dejé esta sesión solo para esto, porque este es un tema más largo, ¿sí? Acerca de la evolución. Entonces, veamos un poquito acá las preguntas. Dice acá Preguntas, Sara. Oscar. ¿Por qué dices que en el cielo Dice se habla Sara, español así? sí, En el cielo se habla porque se español habla porque es el español. idioma más desarrollado que existe, ¿sí? Entonces Dios, pues va a usar lo mejor que ha revelado. Por eso, digamos, de todos los idiomas, el más desarrollado que existe, el más, digamos, concluyente para generar un conocimiento es el español. Bien. Entonces, por los tiempos, por las preposiciones, por los artículos, podemos a través de las palabras saber exactamente qué se está diciendo, ¿sí? Por eso, entonces, a hoy, ¿sí? Con la revelación que tenemos hoy, el idioma del cielo es el español. Bien, y también vean una cosa, el español es el único idioma en el mundo, no existe en otra región del mundo, en que tiene países vecinos que hablan el mismo idioma. En ningún otro lado del mundo pasa eso. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Sí? A cada nación le dio su individualidad en idioma. ¿Sí? Sus vecinos no hablan el mismo idioma, pero aquí no, aquí nos dio, ¿sí? A todas estas naciones de Hispanoamérica el mismo idioma. Con una individualidad
tono, con una individualidad en el acento, en las palabras, pero sigue siendo el mismo idioma. Bien, ¿por qué? Porque Dios está revelando al mundo, los tiempos finales, su individualidad, ¿sí? Y por eso tenemos la individualidad del español, que no es lo mismo un mexicano hablando español que un chileno o un argentino, ¿bien? Pero, sí, pero hay una individualidad dentro del mismo idioma, ¿no? Entonces esa es la idea de el español. Bien, bien, Ahí va Elías Martínez. Dice, podemos decir que la evolución sí existe, pero no en términos de una causa suficiente para el origen de las especies, sino como leves modificaciones en la fisionomía para diferenciar entornos, climas y labores. bien. No es que la evolución exista, lo que existe es un diseño para llenar la Tierra, que no lo tienen los animales, ¿sí? Y que cuando se hacen o mueren o se vuelven en especies invasoras no endémicas. Bien, entonces, por ejemplo, el eucalipto era australiano. Trajimos el eucalipto para Colombia, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Secamos las montañas, porque no es endémico de acá, ¿sí? Entonces el eucalipto se chupa todo el agua, ¿bien? Es para Australia. ¿Por qué? Porque Australia es un desierto, ¿bien? Entonces tiene que chupar la poca agua que te da, pero acá tenemos lluvia todo el tiempo, entonces, sí, por eso nos chupamos toda esta sabana de Bogotá, que era un gran humedal. Bien, bien, entonces, ¿qué es? Lo que Dios sí diseñó es al ser humano, le dio adaptabilidad para llenar la tierra. Entonces, a medida que yo estoy más cerca al ecuador, el rayo de sol es más perpendicular, por lo tanto, su carga de energía, de luminosidad y de UV es mayor, ¿sí? Por lo tanto, se me oscurece la piel, ¿sí? A medida que estoy más abajo, entonces hay más calor, ¿cierto? Entonces sudo más. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tengo aceite y energía? Pues me frito. Por eso entonces estoy más oscuro, ¿sí? Cuando estoy trabajando más afuera que adentro, mi piel es más oscura, porque estoy más expuesto al sol. Dios nos ha dado un diseño para poder vivir donde queramos y podernos proteger y adaptar al clima, pero no es una evolución. Algunos le llaman microevolución, pero tampoco. Eso es un diseño adaptativo que tiene el ser humano. ¿Bien? Y también los animales con el paso del tiempo. Bien. Eh, entonces es un diseño. ¿Por qué? Porque no se da por azar. ¿Sí? No es que si en el caso acá de las mujeres de Bogotá que se van a Cartagena, ¿sí? No es que a unas les dé fleas y a otras no. A todas les da fleas. ¿Mm? No, entonces dejémoslas más tiempo, a ver si nos sacamos la lotería y a todas les dio el flis. Dejemos más tiempo y a todas les sigue dando el flis. ¿Sí? Porque no es una cuestión de azar, es una cuestión de diseño. ¿Bien? Entonces lo que tenemos es un diseño adaptativo. Hay materiales cristianos que hablan de microevolución, pero no, yo pienso que no es la palabra correcta. En el español tenemos mejores palabras para ello. Entonces, mejor un diseño adaptativo para llenar la tierra. Porque ¿qué fue lo que nos dijo Dios? Llenen la tierra, ¿para dónde? ¿Para donde quiera? ¿Sí? Entonces, pues por eso podemos vivir en diferentes partes. Cuando vimos geografía, vimos un poquito cómo fue que se empezaron a dar esos diseños adaptativos, que es lo que hoy la gente entiende por razas, pero recuerde que no hay razas. Dice la palabra en Hechos 17 que todos somos una sola raza, que somos los humanos, ¿sí? De una sangre. Bueno, fuimos hechos todos nosotros, dice Hechos 17. Bien. Bueno, sigue Félix. Dice que si puedes mostrar la lámina de las conclusiones. Ok, ahí la muestro, aunque yo les voy a poner esto ahí en el grupo. ¿Sí? Bien, ahí está. ¿Sí? Entonces, los conceptos básicos de la evolución son engañosos o incorrectos, los básicos, ¿sí? La teoría evolutiva se enseña de forma dogmática. ¿Por qué se enseña dogmáticamente, sin evidencias? Porque su origen fue dogmático. Es para que la gente no crea en Dios. Entonces, si somos animales, pues hay animales que se comen a sus hijos. Entonces, ¿por qué? Sí, no importa. Hay animales que matan a sus hijos, ¿sí? Entonces, el aborto también se puede, ¿sí? Esas son las ideas, ¿sí? Si no hay una moralidad, que es lo que hace al ser humano diferente de los animales, ¿sí? Y para que haya moralidad, pues tiene que haber Dios. Si no hay Dios, pues no hay bueno y malo, ¿sí? Solo somos animales, ¿bien? Y esa es la idea de Darwin, ¿bien?
bueno, no de Darwin realmente, de los seguidores a Darwin, ¿sí? Darwin solo está de mal genio con Dios, ¿sí? Entonces, en lugar de decir un buen diseño funcional que Dios hizo, entonces dijo no, ¿sí? El azar, ¿bien? Pero los que siguieron a Darwin, entonces desarrollaron esto de una forma dogmática. Y pues nosotros en educación científica, pues debemos ser más críticos. La educación científica debe estar abierta a alternativas sin miedo, porque Dios siempre va a comprobar la verdad que es su diseño. Tenemos que producir educación científica a partir de Dios, que es lo que no hemos hecho, aunque ya la evolución cada vez es menos. ¿Sí? En los círculos científicos, en los círculos educativos sigue siendo igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos producido, ¿sí? Los materiales, ¿sí? Para enseñar que la evolución es mentira. ¿Qué hemos hecho los cristianos en educación? No, hay que enseñar la evolución. No, pues no enseñemos porque la evolución es mentira, no, enseñémosla. Pero comprobemos que es mentira, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, ¿bien? Entonces, ahí les voy a enviar pues algunas cosas acerca de ello, de evolución. Ahí les voy a poner algunas cositas allí. Bien, bien. Listo. De Ivonne, ¿qué son los homínidos y en dónde en la Biblia se puede entender que existen? Los homínidos es un tipo de animales, ¿sí? Digamos, de los, o sea, los micos, los orangutanes, los gorilas, son parte de los homínidos. No recuerdo ya la clasificación de ciencias naturales, si es familia, género, bueno, clase, no sé, creo que es una clase los homínidos. Y ahí Clase. están pues varios tipos de animales, entre esos los que llamamos solo homínidos. Los que llamamos solo homínidos es estos animales que tenemos registro fósil de los homínidos que estuvieron de pie, ¿sí? Al estar de pie, eh, desarrollaron un centro de gravedad diferente. Voy a mostrarlo acá en la imagen que vimos para que lo veamos. Acá. Entonces veamos. Si ven que este está más abajo, entonces tiene su cabeza más hacia adelante, por lo tanto su centro de gravedad va a estar por acá arriba. Pero en la medida que está más alto, su centro de gravedad va bajando, ¿sí? Entonces, en la medida que está más erguido, ¿sí? Entonces su centro de gravedad se forma acá, en esta parte de atrás, o sea, en la cola, ¿sí? En los glúteos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los homínidos? Este es un homínido. Este es un chimpancé y este de acá sí es un homínido, ¿sí? Pero este no existe. Este homínido fueron animales bípedos, o sea, que estuvieron de pie, que desarrollaron al estar más de pie, entonces su centro de gravedad baja, por lo tanto su cráneo se echa hacia atrás o si no se caen hacia adelante. Por lo tanto, desarrollan un cerebro más grande. Bien, ¿sí? Y podemos ver la diferencia acá de cráneo, de la distancia del ojo a la final del cráneo acá, miren, más larga y acá mucho más grande en volumen, ¿cierto? Entonces eso hizo que fuesen animales muy listos, ¿sí? Y recuerde que fueron animales eh, que desarrollaron más cerebro, ¿sí? Y por lo tanto eran más astutos, ¿bien? Entonces, es lo que se llamó serpiente, ser de pie y con mente, ¿sí? Entonces tenían cuerpo y alma, pero no tenían espíritu, ¿bien? Mientras que el ser humano sí tiene cuerpo y alma, pero tiene espíritu, ¿bien? Este no tiene espíritu. Entonces, estos son las serpientes, ser de pie y con mente o ser de pie y pensante. Entonces pudieron desarrollar, digamos, usar herramientas a través de la repetición del ensayo y el error, ¿sí? Y también producir sonidos guturales. No un idioma, ¿sí? Porque para tener un idioma hay que tener espíritu, hay que tener conciencia, hay que tener razonamiento, pero sí sonidos guturales. Por eso es que la mujer, cuando la serpiente le habla, pues no sale corriendo aterrorizada, porque ya sabía que hacía ruido. ¿Sí? Esos son los homínidos. Pero los homínidos, de un momento a otro en el registro fósil, desaparecen. Confirmado también por Stephen Jay Gould. Sí, de un momento a otro tenemos homínidos, Australopithecus, neandertales, todos esos fueron los homínidos. Bien, y de un momento a otro, ¡pum! Desaparecieron. ¿Mm? ¿Cómo así? ¿Qué probabilidad hay que todos desaparezcan del registro fósil? Ya tienen que encontrar algo. Y no, no hay, solo hay viejos, sí, y más recientes no hay. ¿Qué fue lo que pasó?
que resulta que en las serpientes, ¿sí? En estos, es la única especie de todas que tiene dos tipos, ¿sí? En su especie de procreación para la siguiente generación. Hay serpientes vivíparas que tienen sus hijos por parto y serpientes ovíparas que tienen sus hijos por huevo, ¿sí? Pero el diseño de los reptiles es que son ovíparos, no vivíparos, ¿sí? Los reptiles que se arrastran, ¿sí? O sea, los ofídicos, ¿sí? Es decir, las culebras, las serpientes, son por huevo, no son por parto, ¿sí? Pero dentro de las serpientes hay unas que son por parto. ¿Cuáles son las serpientes vivíparas? Estas, la serpiente antigua, que pues su consecuencia fue arrastrarse porque pues antes no se arrastraba. ¿Ok? Bien, las Biblias están muy mal ahí al poner la serpiente como si fuera un, reptil ofídico. No, él era de pie y pensante. Bien, bien, esa es la idea. Bien. Bueno, ahí viene Luis Fernando Negrón. Dice, buenísimo profesor Oscar, saludos desde Sucre, Bolivia, Pastor Luis de Fernando. parte de la Escuela para Padres Bolivia y un abrazo y bendición. Qué bueno, un saludito, Pastor Luis. Qué bueno escucharlo por acá. Un saludito, Pastor. Sí, allá en Sucre. Tenemos que ir a Sucre. Bien, muy bien. Bien. Camilo Fajardo, por ejemplo, quienes vivimos en las alturas tenemos más glóbulos rojos para transportar el oxígeno, que es más disperso. Eso es un ejemplo de adaptación. Sí, correcto. Por eso es que cundiboyacense, que tiene cachetirrojo aquí, ¿cierto? Sí, cachetirrojo porque quemado por el frío, ¿sí? Pero cuando se empieza a quemar por el frío, ¿qué hace? Hay el cambio de densidad por el frío, ¿sí? Hace que se depositen más glóbulos rojos en los labios, en la cara y cerca a las regiones de la respiración. ¿Para qué? Para dar más sangre allí para que como hay menos oxígeno, estamos en altura, capturemos más efectivamente el oxígeno, ¿sí? Sobre todo eso pasa por las mañanas, ¿sí? No sé si ustedes se levantan y se levantan todos cansados, mírense al espejo apenas se levantan, ¿cómo tienen la cara? Más hinchada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están respirando mucho más despacio cuando duermen. Cuando duermen bajamos nuestras respiraciones muchísimo, ¿sí? Entonces, claro, no necesitamos tanto oxígeno porque todo está descansando, pero como tenemos poco oxígeno, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Las células empiezan a buscar más oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, cuando soñamos, ¿sí? Soñamos, ¿sí? Y nos acordamos del sueño, eso quiere decir que estuvimos un poquito no tan profundos, entonces las células trabajaron un poquito más, pero tenían poco oxígeno. Entonces les tocó ampliarse. Entonces también la falta de agua, ¿sí? De tomar agua nos inflama, pero también el poco oxígeno, ¿no? Entonces eso se compensa en las regiones de altura con una mayor carga de glóbulos rojos. Es correcto. Bien, también otra Bueno, evidencia parece que de no hay eso más era que se preguntas. creía que el vaso, ¿sí? El vaso solo filtraba los glóbulos rojos para los glóbulos rojos que ya habían crecido mucho, pues no dejarlo pasar y destruirlos. Y el vaso es un colador, ¿sí? Pero ahora sabemos que no solo es un colador, ¿sí? Sino que los vasos que sí, los glóbulos rojos que sí pasan por el colador, que vuelven al torrente sanguíneo por el vaso, sí, ahí hay una reacción química de desoxigenación y oxigenación nuevamente del oxígeno. Es decir, el vaso son los pulmones para los glóbulos rojos, o sea, de donde captan el glóbulo rojo el oxígeno para ellos mismos, porque el glóbulo rojo capta el oxígeno, pero para llevárselo a las células, pero para ellos mismos lo capta desde el vaso. Bien, bien, por eso también tenemos un espacio mayor al lado del vaso los hombres y no las mujeres, ¿sí? Debido a la configuración del abdomen de las mujeres por el aparato reproductor, sí, todo es más pegado, pero como nuestro aparato reproductor no es tan grande y está afuera, no está no en el abdomen sino fuera, entonces nosotros tenemos un espacio en el vaso, ¿sí? Y por eso es de allí, ese espacio es como si nos faltara un pedazo, ¿sí? Por eso anatómicamente lo más lógico es pensar que Dios tomó del lado izquierdo del hombre para hacer la mujer. ¿Bien? De esa parte del vaso fue que Dios tomó, para darle la misma sangre a ella, ¿sí? De esa parte del vaso. O sea, el vaso pudo haber sido antes más grande, ¿sí? El vaso de Adán hombre. Esa es la idea. Bien.
Veamos. Bueno, Oscar, parece que no hay más Bueno, muy preguntas. bien. Tampoco Entonces, manito bueno, ahí levantada. vimos un Muchas poquito gracias. el principio uno. Entonces, el pensamiento evolutivo, ¿qué nos da? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en las siguientes todo el tiempo. ¿Sí? Ahí lo voy a ir explicando. Pero nos da la idea de que somos animales y que todo esto hay por azar, o sea que no hay bien y mal, no hay moral, entonces todo se vale. ¿Sí? Pero si todo se vale, ¿sí? ¿Cómo puedes confiar en la evolución misma? ¿Sí? No. ¿Sí? Filosóficamente es ilógico. Ahora, supongamos que, ¿sí? Hay un orden y el orden sea al azar, supongamos. ¿Sí? Es que si hay un orden, hay un bien y el bien es mantener el orden, pero el orden es el azar. Entonces, esas son las ideas del efecto mariposa y todas estas cosas. Pero para que el azar sea orden, el número de variables debe ser muy bajo. ¿Sí? Es más, solo con tres variables ya el azar se convierte en un desorden y no en un orden. Usted está jugando en el casino la máquina del triple 7. ¿Sí? ¿Cuántas veces tiene que bajar la palanca para que le salga el triple 7? ¿Sí? Ya el casino gana con un triple 7. Con una máquina triple 7 el casino siempre gana. ¿Sí? Es muy difícil que tú ganes. Con un doble 7 aún gana el casino, pero puedes ganar. ¿Sí? No, no gana tanto el casino. ¿Sí? Pero ¿cómo será que con un dado, ¿sí? El casino tiene 5 oportunidades y tú solo una? ¿Sí? O cuando juegan dados que son con dos dados, son 11 oportunidades el casino y tú solo una. Por eso dados, pues gana más el casino. Ahora, si tú quieres ganar más plata, pues juega dados, porque son una entre 12, ¿sí? Posibilidades. O sea, tú tienes una y el casino tiene 11. En la ruleta, pues son 30 números, pues pierdes más, ¿sí? Y así, ¿sí? Pero ¿cuántos números son en el triple 7? 999 números. ¿Sí? En el doble 7 son 99 números. Mejor jugar ruleta. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es. Entonces, para que el azar sea ordenado, tiene que haber pocas variables. Pero lo que vemos es que tenemos un ADN gigantesco. ¿Sí? Para que ustedes se den una cuenta, la información solo del ADN de una célula está en su núcleo, de una sola célula. ¿Sí? Si lo desdoblamos, ¿sí? Vamos 150, más de 150 veces de la Tierra a la Luna. Ida y vuelta. ¿Mm? Entonces, ¿cuánta información hay? Es más, solo en una célula con su ADN hay más información que toda la información que ha capturado, guardado, producido el hombre en toda su historia. Solo en una célula. ¿Por qué vemos eso? Para que digamos, ay Dios, esto por azar es imposible. ¿Mm? El ADN por azar es imposible. ¿Sí? Hay demasiado orden, demasiadas letras ordenadas. ¿Sí? Bien. Entonces, hicieron un experimento que es con el después del genoma y es el siguiente. Ponemos un chimpancé en una máquina de escribir, ¿sí? Y le damos la, una página de el origen de las especies de armas. ¿Sí? La posibilidad de que el chimpancé pueda escribir la página por azar requiere más tiempo que el tiempo que ha pasado desde el origen del universo hasta hoy. Para que el chimpancé por azar pueda escribir una página. Bien, entonces no hay azar, ahí es diseño, ¿sí? Por eso el universo es tan grande, para que sepamos que no hay azar, ¿sí? Porque diríamos, no, un universo tan grande, eso hay otros planetas y hay vida en todo lado. Con un universo tan grande, ¿y qué es lo que vemos? Necesitamos un universo tan grande para que haya vida solo en este punto. ¿Mm? Porque hay demasiado orden que tiene que pasar, demasiadas variables que tienen que estar. Por eso necesitamos un universo tan grande. Entonces, en lugar de encontrar más, lo que hemos encontrado es mayor especificidad. ¿Sí? Mayor especificidad. Entonces, eso nos da cuenta de qué tan grande es Dios. Dios siempre va a comprobarse a través de el orden porque Él es el logos. Dios es un Dios de orden y Él es el logos, que es el orden de todo, de todas las cosas. Bien, y eso revela a Dios. Bien, entonces, este pensamiento de que no hay un orden, sino que todo es por azar, nos va a justificar cualquier otro pensamiento, ¿sí? Diferente al de Dios. ¿Sí? Un pensamiento. Y generalmente, cuando hay pensamientos diferentes ante Dios, van a llegar a pensamientos inmorales. ¿Sí? Entonces, por eso estamos viendo que tales, lo que estamos viendo, ¿sí? Viendo que terminan en abuso de niños, que terminan en no sé qué, lo que pasó ayer. Ayer, no sé si sepan, capturaron al dueño de Roblox, de ese juego, ¿sí? Por pornografía infantil y tiene cargos ya, ya tiene denuncias. Apenas lo capturaron, la gente empezó a mandar denuncias
de abuso infantil. Lo capturaron fue por pornografía infantil, ¿sí? Pero no por abuso, pero ya tiene denuncias en un día. ¿Sí? Entonces, wow, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando la gente está sin Dios, necesariamente, ¿sí? ¿Sí? Sin Dios vas a llegar a lo malo, no puedes llegar a lo bueno, porque y para llegar a lo bueno, ¿sí? Y lo que promueva tu vida es lo bueno, no me refiero a una idea religiosa, ¿sí? Sino lo que promueve tu vida, que es lo bueno, o sea, vivir, ¿sí? No morir, necesariamente, pues son los caminos de Dios. ¿Bien? Y si tú quieres promover tu vida y no morir, pues necesariamente la única forma es creer en Dios y seguir, ¿sí? Y seguirlo a Él, ¿no? Bien, muchas gracias. Oscar, de Pues, hecho, para complementar un poquito lo que tú decías de los científicos, hoy en día, entre más ciencia, entre más investiga, más conciencia de que eso tiene que venir de un Dios. Eso lo hemos hablado en otros seminarios, justamente por lo que estás diciendo. Entre más ciencia, el científico dice esto ya tiene que venir de alguien superior y hemos visto últimamente que muchos de esos científicos de hoy en día, en la actualidad, se han convertido, empiezan a creer que hay Dios y lo han promulgado públicamente. No, no se te escucha, Oscar. Oscar, estás en silencio. No se escucha. Te perdimos en el sonido, Oscar. ¿No se te escucha? ¿ahí ya? Ya, Ah, ok. sí. No oímos nada, no oímos Se nada me de lo que había dijiste. descuadrado acá había alado yo el cable. Bien, entonces, en lo que vemos es que cada vez hay más orden y el orden por azar es imposible. Entonces tiene que haber un ordenador. Recuerden cuando vimos tipos de creación, vimos que hay la tierra vieja, la tierra joven, el diseño inteligente y la evolución teísta, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen Así es. que bueno, que sí, efectivamente Dios sí existe, pero que la única forma de que pudiese pasar la evolución es precisamente que sea un mecanismo dado por Dios, que Él sí puede dominar, en lugar de al azar haya un diseño, ¿no? Eso es lo que alguna gente cree, también en la evolución teísta. Yo no creo en la evolución teísta, pero hay algunos que también creen en ello. ¿Sí? Más biólogos, ¿no? Más biólogos están hacia la evolución teísta, eh, pero, pero sí, hay opciones ahora para entender que cada vez pues estamos entendiendo que la evolución no es cierta, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya pasado tiempo, ¿sí? Y precisamente el tiempo es la mayor evidencia en cuanto a la evolución. Y desde que supimos en 1990 y 91, cuando empezó el origen del universo, ya de ahí para allá, pues demasiadas variables para que por azar tiene que haber pasado más tiempo y no alcanza el tiempo, ¿sí? Ya no alcanza el tiempo. Entonces, pues no hay evolución. Ahora, la única forma es que sea Dios el que entonces use la evolución y como Él sí es eterno, pues puede dominar el tiempo, ¿no? Esa es la idea de la evolución teísta. Pero la evolución como Darwin la puso por azar, ya prácticamente imposible. Bien. Bien, bien, muy bien. Para la próxima vamos a ver a tres pensadores y la siguiente a otros tres. Bien, pero necesitamos ver bien la evolución porque esa es la base de todos los demás. Bien, bien. Entonces un Mm. saludito a todos, muchas bendiciones. Más tardecito eh, Gracias. les subo allí la grabación. Al final del curso les subo las presentaciones. Bien, muchas bendiciones. Gracias. Buenas Gracias, noches, muchas profe. gracias. 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 Igualmente. Gracias, yo me Otro día. fregué. Gracias, profe. Bendiciones. Saludos.